Víctor, ese sí es olvidado. Yo creo que con Borges, al menos para mi generación, durante mucho tiempo fue un conflicto, el problema Borges, digamos, ¿no? Y había un Boca River que era Borges o Arlt, que creo que afortunadamente está superado, y creo que Arlt tiene bastante de Borges y Borges tiene... Perdón, sí. Creo que Borges tiene bastante de Arlt y Arlt tiene bastante de Borges. Yo creo que a Borges le hubiera gustado escribir El criador de gorilas, por ejemplo. Y creo que Borges, si no es el más argentino de nuestros escritores, es el que nos enseñó a escribir. Yo creo que nadie tuvo una relación tan apasionada, visceral, irónica, crispada con nuestro país, con este país, como le decimos, nunca decimos nuestro, que Borges. Borges nos enseñó a escribir, Borges nos enseñó dónde va el adjetivo, Borges nos enseñó el acento. Y no pasa solamente por sus cuentos de malevos o por las milongas, sino por la manera en que él se toma en joda la biblioteca de todo el planeta. Es decir, cuando nosotros leemos el Borges de Bioy y vemos la manera juguetona en que construyen una antología de literatura fantástica, y de golpe se acuerdan de una trama, y no se acuerdan si pertenece a la literatura china antigua o la literatura persa. Dice, bueno, se lo ponemos a un japonés. Dice, y la escriben. Vos decís, esto es muy argentino, esta es la libertad que te da vivir en un país periférico, no tomártela en serio, no creértela, porque muchas veces es decir, si nosotros pensamos en la literatura norteamericana, que es una literatura muy poderosa, desde Whitman y Melville para acá, está también esa cosa del escritor profesional. A mí me cuesta pensar esto de ser profesional de la literatura. ¿Cómo podés ser profesional de la literatura? Pienso que se debe parecer un artesanado. Pienso en músicos de jazz. Pienso, por ejemplo, en Charlie Haydn, que dice, me gusta ser como soy cuando toco. Es decir, la posibilidad tampoco nos la tomemos tan en serio. Es decir, esto no quiere decir que no podamos escribir contra la injusticia, pero creo que hay maneras y maneras. Es decir, cuando Borges escribe La historia universal de la infamia, la publica creo que en Crítica, en el suplemento de aventuras de Crítica, en el rotograbado de Crítica. Entonces esto es muy argentino. Yo creo que Borges, si tomamos un cuento como El Sur, que para mí es paradigmático, ese es un cuento que habla del destino, de un destino argentino, de una relación con la violencia, y donde está enunciada la contradicción civilización-barbarie muy claramente, ¿no? Y por otro lado también tenemos ejemplos muy atípicos. Si a mí me preguntan dónde está nuestra Moby Dick, y yo te diría, está en el Facundo. ¿El Facundo en qué estante lo pones? ¿En el de sociología? ¿En el de ensayo? ¿En el de narrativa? La violencia no está solamente en el sello explícito en el contenido, sino que también está en las formas. La forma en Puig, que lo citaba hace un rato acá la compañera, también está expresando una violencia política. Es decir, lo que Puig hace, Puig patea un tablero, y Borges lo patea también. Y creo que esto es... bueno, a Borges le preocupaban los cielitos de Ascasubi, y con Bioy se la pasaba muchas veces escuchando tango. Es decir, uno dice, como Borges escuchando tango, escuchaban blues y escuchaban tango. Y ni te cuento los chistes picantes o verdes que cuenta Bioy, que les entusiasmaban a ambos, ¿no? Las chanchadas que contaban. Así que yo creo que Borges, tenemos una gran deuda. Afortunadamente fue superada la contradicción Borges-Arlt. Yo creo que uno puede leer a uno en complemento con el otro perfectamente y gozar a ambos, ¿no? Creo que la discusión que se planteó muchas veces entre Borges y Arlt tiene que ver con posiciones políticas, y tiene que ver particularmente con las posiciones políticas de Borges, o ciertas actitudes, cierta toma de partido por el conservadorismo, por la derecha. No se le han perdonado determinados gestos, el abrazo a Pinochet, el almuerzo a Videla, no se le perdonó muchas otras cosas. Pero creo que aún con estas contradicciones, es decir, es el que nos enseñó a escribir. Bueno, me parece que es tiempo, sí, ahora de un aplauso al caballero, por favor, fuerte.
va a tomar la palabra el señor Fernando Pérez Morales. Rápido y pronto. Gracias. Y el miércoles que viene está Piña y el otro miércoles, bueno,